únete a nosotros en los últimos días del rover Spirit. Han pasado ya 344 días marcianos desde que el Spirit empezó su aventura con valentía. El mundo entero estaba pendiente mientras la nave atravesaba la atmósfera a más de 19.500 km por hora antes de estrellarse contra el inmenso desierto rojo de Marte. Durante esos primeros soles, el solitario rover se enfrentó a fallos de software y hardware que pusieron en peligro toda la misión. Pero desafiando todas las expectativas, superó con creces su esperanza de vida inicial de 90 soles y nos regaló miles de imágenes del planeta rojo, además de aportar pruebas sobre la existencia de agua en Marte. En el último episodio, dejamos a Spirit escalando la cima de la colina Husband, preguntándonos qué secretos desvelaría bajo la superficie marciana y si lograría cumplir con sus ambiciosos objetivos científicos. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy para continuar el viaje de Spirit mientras alcanza la cima de la colina Husband y se adentra en terrenos que la NASA jamás imaginó explorar. Repasaremos los grandes descubrimientos de Spirit y seguiremos los pasos de nuestro fiel explorador hasta el final de su aventura. Esta es una historia cargada de descubrimientos científicos, pero también de adversidades. Una historia cuyo legado sigue inspirándonos, incluso 20 años después de su aterrizaje. Volvemos a encontrarnos con Spirit durante la semana en la que celebra su primer aniversario desde que aterrizó en Marte. Y para celebrarlo, está estudiando una roca llamada champán en las laderas de la colina Husband. Sí, hasta los robots necesitan su momento de fiesta. Y como buen robot, disfruta de su champán de la forma más impropia socialmente posible, solo y utilizando al completo su instrumental científico. Para recapitular, este instrumental incluye la herramienta de abrasión de rocas, o RAT, que raspa la superficie para dejar expuesta la parte fresca del material, el microscopio M1, que capta con gran detalle la estructura de la roca para conocer su composición, el espectrómetro de rayos X de partículas alfa, o APXS, que mide los elementos químicos presentes, y el espectrómetro Mossbauer, el MB, que analiza la mineralogía o la composición química de las rocas. Sin embargo, tras realizar estas mediciones, el equipo detectó un pequeño cortocircuito de 0,1 voltios. No era grave, no afectaba al funcionamiento diario del rover, aunque sí lo dejaba más expuesto a posibles daños futuros. Por lo demás, Spirit seguía funcionando bien. El equipo continuó con la subida por esas suaves laderas polvorientas, realizando maniobras cada vez más complejas para evitar que el rover quedase atascado. Una tarea que se complicaba por el aumento de polvo en la atmósfera, que bloqueaba la luz solar necesaria para sus paneles. Incluso, parte de ese polvo se había depositado sobre los propios paneles, formando una fina capa. Por eso, el equipo tenía que planificar con muchísimo cuidado tanto la ruta como el consumo de energía. Aún así, de camino hacia el mirador de Larry, un punto elevado en la cresta de Cumberland, Spirit analizó dos pequeñas rocas muy interesantes, llamadas Peace y Alligator. Luego capturó imágenes de una mucho más grande, una situada a gran distancia. Una roca que jamás podrá alcanzar. Phobos, la mayor luna de Marte. Un satélite de 26 kilómetros de ancho que dentro de 10 millones de años se estrellará contra la superficie del planeta. Tras completar sus tareas de imagen, Spirit continuó brevemente su travesía a través de la cresta de Cumberland, antes de hacer una parada no planificada. Los ingenieros de la NASA notaron que el rover, durante algunas de sus maniobras, había removido accidentalmente una zona de suelo bastante curiosa, un área que bautizaron como el Paso Robles. ¿Pero qué tenía ese suelo que captó tanto interés? Resultó que el Paso Robles contenía niveles increíbles de sal y concentraciones elevadas de fósforo. Aún estamos intentando comprender qué significa todo esto, pero está claro que con tanta sal, el agua tuvo que jugar un papel aquí, concluyó la NASA. Un hallazgo asombroso y afortunado sobre la historia del agua en Marte, que además precedió a otro descubrimiento inesperado a raíz de un fallo del que hablaremos más adelante. Para completar el trayecto hasta el mirador de Larry, en lugar de avanzar y forzar la rueda contra el terreno, Spirit realizó grandes tramos marcha atrás, permitiendo arrastrarla por la superficie y así ahorrar energía. Esta maniobra ayudó a aliviar la presión sobre una de las ruedas delanteras que estaba comenzando a fallar. Desde el mirador de Larry, Spirit capturó esta panorámica en el Sol 413.
A la derecha se pueden ver sus propias huellas. A la izquierda, un afloramiento rocoso que forma parte de la cresta de Cumberland. Más allá se extiende el valle Tennessee. Esta imagen está compuesta de 108 tomas, y cada una de ellas está formada por 5 fotos tomadas con distintos filtros del rover, creando así una imagen en color prácticamente real. En el centro de la imagen, a 200 metros de distancia y 45 metros más arriba, se encuentra la cima de la colina Husband, el próximo destino de Spirit. Era una travesía complicada y que consumiría mucha energía, pero el rover tuvo un encuentro fortuito que mejoró drásticamente sus posibilidades. En el Sol 421, un remolino de polvo marciano barrió el vehículo, limpiando una capa de polvo acumulada durante un año entero, y aumentando la eficiencia de sus paneles solares del 60% al 93%. Durante los siguientes 160 soles, Spirit luchó por abrirse camino hasta la cima. El aumento de energía permitió al rover enviar datos diarios al orbitador Odyssey, lo que ayudó al equipo a recopilar una gran cantidad de información sin llenar la memoria, incluyendo datos de muestras, como el Paso Robles 2, Big Cloud, el Paso Dark, Matusalén, Keystone, Pittsburgh, Independencia y Franklin. Durante el Sol 581, Spirit alcanzó la primera cumbre de la colina Husband. Pero nuestro incansable explorador no pensaba quedarse quieto. Capturó una panorámica de 360 grados compuesta por 653 imágenes, y por primera vez mostró la cubierta entera del rover en una sola toma. Fijaos qué limpios están esos paneles. Durante las noches, en lo alto de la colina Husband, Spirit también fotografió las 2 lunas marcianas, Phobos y Deimos, para medir sus órbitas con mayor precisión. En esa panorámica, a lo lejos, en el centro de la imagen, se pueden ver las colinas Macul y Ramón. La colina de Macul iba a ser su destino para pasar el invierno, un lugar ideal para estacionarse y orientar sus paneles hacia el sol, maximizando así la energía durante los meses más oscuros. Pero nunca llegó. Así que sigamos con el viaje de Spirit para descubrir qué fue capaz de lograr en sus últimos 2,6 kilómetros de vida. Durante el descenso de la colina Husband, Spirit colaboró con el telescopio Hubble para calibrar sus datos mediante mediciones de opacidad atmosférica, estudios del cielo y lecturas de objetivos de calibración. Estas colaboraciones ayudaron a mejorar la precisión de sus futuras mediciones. Lo increíble es que, a pesar de encontrarse a 142 millones de kilómetros de su equipo en la Tierra, la capacidad de Spirit no dejó de aumentar a lo largo de su vida. Este rover multitarea instaló una actualización mientras escalaba la colina Husband que le permitió conducir tramos de forma autónoma. Más adelante, durante el Sol 1067, recibió otra actualización que le dio la capacidad de decidir por sí mismo cuándo enviar imágenes y si debía o no extender su brazo robótico para analizar rocas. Spirit ganaba independencia como quien madura con los años. Aún así, hubo una decisión que los ingenieros de la NASA no dejaron en sus manos. En el descenso de la colina Husband, había que elegir entre 2 rocas para analizar, Comanche o Miami. Eligieron Comanche y resultó ser todo un acierto. Durante el Sol 690, Spirit descubrió que una cuarta parte de esta roca estaba compuesta por carbonatos de hierro y magnesio, una concentración 10 veces superior a la de cualquier otra roca analizada hasta entonces en Marte. Los carbonatos son clave para entender la historia hídrica de Marte, ya que se forman en presencia de agua, pero se disuelven con los ácidos. Así que su hallazgo en estas cantidades indicaba que en el pasado existieron cuerpos de agua más neutros, potencialmente habitables. Un entorno donde, tal vez, pudo surgir vida primitiva. Un descubrimiento fantástico. Pero Spirit no se detenía. Durante el Sol 744 llegó a su siguiente punto de interés, Home Plate, una zona con capas rocosas erosionadas, como esta formación que aparece en los márgenes. Cuesta imaginar que algo que no sea agua en movimiento pudiera darle forma. Al igual que el flujo del agua erosionó estas rocas, el paso del tiempo estaba comenzando a afectar a Spirit. En marzo de 2006, mientras se dirigía a las laderas orientadas al norte de la colina Macul, una de sus ruedas falló por completo. Mientras tanto, en la Tierra, dentro del laboratorio de pruebas del JPL, se logró replicar el fallo, pero no hubo manera de hacerlo andar nuevamente. Desde entonces, Spirit avanzaba arrastrando su rueda delantera derecha, que estaba completamente bloqueada,
y el invierno marciano se acercaba. Menos luz y menos energía. Con esos dos factores combinados, la NASA decidió cancelar el trayecto hacia la colina McCool, optando por buscar refugio en Low Ridge Haven. Spirit encontró allí una inclinación de 11 grados, suficiente para captar la luz solar necesaria para sobrevivir al invierno. Durante unos 8 meses, el rover permaneció en esa loma tomando imágenes de los alrededores. En una de ellas, los ingenieros identificaron 2 posibles meteoritos metálicos, que bautizaron como Chongshan, en honor a la base antártica china, y la colina Alan, una región de la Antártida donde se han descubierto varios meteoritos marcianos. Entre ellos, el más famoso de todos, ALH 84001. Descubierto en 1996, los científicos de la NASA propusieron que este meteorito podría contener fósiles de vida extraterrestre. Seguro que esta imagen te suena porque dio la vuelta al mundo. Con el invierno superado, Spirit recuperó gran parte de su energía y volvió a ponerse en marcha. En marzo de 2007, el rover hizo un descubrimiento inesperado. Al arrastrar su rueda defectuosa por el suelo marciano, expuso una franja de brillante sílice blanca. No es evidencia de vida como tal, pero sí lo más cercano hasta ese momento. Una prueba del potencial para albergar vida. En nuestro vídeo sobre el origen de la vida hablamos de respiraderos hidrotermales y zonas donde gases calientes y materiales del interior terrestre salen a la superficie. Algunos crean las condiciones para que la vida comience. Otros ofrecen un refugio perfecto para que se desarrolle. La NASA cree que este depósito de sílice se pudo formar bajo 2 posibles entornos. El primero de ellos pudieron ser depósitos de aguas termales, donde el agua caliente disuelve la sílice en un lugar y la deposita en otro, como ocurre en géiseres o manantiales termales. La otra opción son fumarolas donde vapor ácido erosiona las rocas, dejando atrás una concentración de sílice. Sea cual sea el caso, ambos entornos, aquí en la Tierra, son favorables para la vida microbiana. Y pensar que si Spirit no hubiera fallado, la NASA hubiese tirado la toalla antes de tiempo y este descubrimiento jamás habría ocurrido. Spirit pasó los meses siguientes dando vueltas alrededor de Home Plate y en junio de 2007 recibió otra limpieza salvadora de sus paneles solares. Su capacidad para generar energía se disparó. Pasó de 120 vatios por hora a más de 600. El 6 de noviembre, Spirit llegó al lado oeste de Home Plate y capturó otra panorámica. La NASA publicó esta imagen como la foto astronómica del día. A simple vista, parecía una más entre las muchas del paisaje marciano. Pero pronto se volvió viral en todo el mundo. ¿La ves? Escondida a plena vista, aparece una supuesta figura humanoide. Vamos a hacer zoom sobre lo que se bautizó como el pequeño pie grande. A la derecha de la imagen también se pueden ver las huellas que dejó Spirit al bajar desde la colina Husband. Estamos ahora a tan solo unos cientos de metros del final del viaje de Spirit. Las tormentas marcianas habían ido en aumento en los últimos meses, dejando los paneles solares cubiertos de polvo y bloqueando hasta el 99% de la luz solar. La supervivencia se hacía cada vez más difícil. Las operaciones ya eran muy limitadas en comparación con sus mejores días. El veterano Spirit generaba apenas 128 vatios por hora, por debajo de los 150 necesarios para mantenerse caliente. Y si falla el sistema de calefacción, los componentes del rover también fallarán. 2 pequeñas limpiezas elevaron su capacidad hasta los 372 vatios por hora. Eso le permitió recargar las baterías y volver a moverse. Pero el paso del tiempo es implacable. En abril de 2009, Spirit empezó a experimentar vacíos de memoria sin explicación, justo cuando estaba a solo 4 metros de su punto final. Durante el Sol 1892, Spirit quedó atrapado en un terreno extremadamente blando y polvoriento, lugar al que llamaron Troy. Allí haría su última resistencia. Bajo sus ruedas se encontraba jarosita, un mineral de sulfato de hierro con una cohesión bajísima, lo que hacía imposible lograr tracción suficiente para avanzar. A pesar de los esfuerzos del equipo del JPL, no se pudo encontrar forma de liberarlo. Durante el Sol 2155, la NASA oficialmente reconfiguró la misión, pasando a considerarla una plataforma de investigación estática. Aún así, el rover siguió trabajando, tomó mediciones de la atmósfera y capturó varias imágenes más, incluyendo su última panorámica desde Troy. El brazo robótico seguía funcionando perfectamente,
así que Spirit podía seguir haciendo estudios del suelo y pruebas de extracción. Necesitaba mantenerse ocupado para usar la energía y así preservar la salud de sus baterías. Pero el último invierno se aproximaba y este fue especialmente duro. Durante los siguientes meses, en el Sol 2196, la energía generada fue bajando poco a poco, hasta caer de nuevo al nivel crítico de 150 vatios por hora. Y en algún momento del Sol 2208, se cree que Spirit sufrió una avería por baja energía. En un planeta silencioso y sin vida, el final de Spirit no iba a ser dramático, pero eso no significaba que se fuera en silencio. Ahora, olvidado por muchos de los que vieron su llegada a Marte, Spirit encontró su descanso en el borde de Home Plate. Solo, con 2 ruedas rotas, la batería agotada y un legado imborrable de descubrimientos científicos. En sus 2088 soles de vida, recorrió 7,7 kilómetros y envió más de 128.000 imágenes a la Tierra. Su misión fue un éxito rotundo, cumpliendo con sus objetivos: ayudarnos a entender la historia del agua y la posibilidad de vida en Marte. Su nombre sigue vivo en el asteroide Spirit 27452 y también en el rover Perseverance, que hoy lleva consigo su memoria junto con esta foto de la familia de vehículos que ya han explorado Marte. La historia de Spirit es una historia de superación. Tanto Spirit como Opportunity hicieron honor a los nombres que les dio una niña de 7 años, Sophie, nombres inspirados en las dificultades y en la esperanza de su propia infancia. Por eso es tan poético que mientras los calefactores internos de Spirit se apagaban, congelado bajo el cielo estrellado de Marte, su historia se cerrara tal y como empezó, con las palabras de Sophie: estaba oscuro, hacía frío y me sentía sola. Pero por la noche miraba el cielo lleno de estrellas y me sentía mejor. Soñaba con poder volar hasta allí, algún día. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.